En este video voy a hacer una crítica a la crítica de la razón literaria, obra escrita por el crítico literario y escritor Jesús González Maestro, en la cual, bueno, aborda muchos temas, pero el que vamos a tratar en este video va a ser, van a ser unos párrafos de las primeras páginas del capítulo 1, la parte 1 del capítulo 1, en la que el autor postula eh, cómo funcionarían los criterios a la hora de interpretar desde el materialismo filosófico. Entonces, bueno, empieza así. Dice el autor: el destino de la interpretación es la creación de conocimientos nuevos, inéditos, inexistentes antes de la teoría que los genera y verifica. Interpretar desde lo ya conocido no es interpretar, sino incurrir a tautologías en el recitado doxográfico de tópicos e ideas comunes, cuyo fin último es la confirmación y solidificación mediante la recurrencia y la insistencia de imágenes y discursos ideológicos a los que se exime de nuevas verificaciones y exámenes, hasta convertirlos en dogmas incuestionados. Bueno, ya ese era el párrafo, ¿no? Acá la anotación que hice empieza así. Bueno, si bien es cierto que la interpretación es la creación de nuevos conocimientos, renegar de la doxografía es contraproducente, ya que esto ubica nuestro pensamiento en un espacio de debate y comparación frente al pensamiento ajeno. Por ejemplo, si yo tengo una teoría sobre la política, al no recurrir a las diferentes opiniones formuladas de otras personas que pensaron tal concepto, no puedo filtrar ni robustecer mi trabajo, lo cual provocará que ante la primera crítica, el crítico empape con su visión mi hipótesis y él termine sin quererlo en una posición de única guía en la cual basar mis próximos trabajos y yo, por lo tanto, no sea más que un discípulo de su metodología. Porque es ahí donde radica lo importante, en la metodología, ya que en la doxografía se pueden tomar dos caminos: el del sesgo, que es el que critica el autor, que basaría la observación en los resultados de las ideas postuladas por otros intérpretes, o el camino de la metodología, en el cual el principal objetivo no es enfocarse en si lo que dice el autor sirve para justificarme, sino en visualizar cómo trabajaron tales personajes y qué herramientas de las que usaron me pueden servir a mí. Sino, si se recurre simplemente a la crítica directa, es como caminar a ciegas en una llanura donde el primer árbol con el que choque lo voy a tomar como referencia de cómo debería verse un árbol y por lo tanto tache de no árboles las siluetas que veo de aquellos que están en la lejanía. Tarde o temprano se cae en esa comparación. Y es por eso que también debemos comprender el hecho de que si en base a esa comparación surgen confirmaciones en determinados campos, como dice el autor, esto no necesariamente debe recaer en un dogma, sino que simplemente pueden ser herramientas que influyan en posteriores y reales interpretaciones. De una forma u otra, las interpretaciones siguen estando sujetas antes y después a ideas ya existentes. Por lo tanto, hasta cierto punto se puede decir que la interpretación debe dar siempre como resultado un conocimiento nuevo, ya que puede también ese nuevo resultado ir de la mano de la confirmación de una teoría anterior y no por lo tanto desvalidar la interpretación. Después el autor continúa eh, diciendo, ¿no?, en base al párrafo anterior: en un contexto de esta naturaleza, el triunfo de la interpretación es el triunfo de la ideología, feminismos, culturalismos, novohistoricismos, etc. No son teorías literarias, sino ideologías sobre la literatura. Habría que identificar ejemplos determinados para conocer el proceso de interpretación de cada uno de estos ismos que critica el autor, ya que no es lo mismo definir un concepto como parte o resultado de una ideología, por ejemplo, decir que la literatura es meramente cultural, producto de los ideales culturales o partes de estos,
Hay que hacerlo desde una ideología siguiendo la metodología que corresponda dependiendo desde qué parte se quiera abordar la realidad y a qué resultados se busque llegar. Como por ejemplo elegir una metodología materialista para investigar un posible factor cultural en la literatura. Igualmente, definir un concepto como parte o resultado de una ideología no está del todo mal, ya que si bien puede ser incompleto e incluso ignorar incontables cuestiones que contradijeran tales paradigmas, de una forma u otra estarían aportando visiones de la literatura también ignoradas por otras corrientes de pensamiento. El autor critica que la ideología se mezcle con la metodología de estudio y que por lo tanto dé un resultado sesgado o erróneo. Sin embargo, es imposible que ambos factores no se mezclen, ya que la simple intención con la que se busca emplear una metodología ya existente, así como también el buscar definir como parte de algo mayor algún determinado concepto, como podría ser englobar ese concepto dentro de una ideología, ya está condicionando a la teoría y por lo tanto al concepto teorizado. Es desde el primer momento es desde el primer momento en el que una ideología conecta con un concepto que ya se forma una influencia entre ambos, ya que el objeto será el eje de la teoría, ya que el objeto que será el eje de la teoría es el mismo que está respaldando y condicionando esa teoría. No debemos pensar que primero viene la teoría y después el resultado y la definición, como por ejemplo pensar que primero viene la teoría culturalista y la literatura y por lo tanto lo que le sigue es el resultado teórico que fundamenta que la literatura es culturalista. Debemos entender que ya la mera definición de uno en base al otro es mutuo. No es que el concepto, la literatura, por sí sola es deformada para entrar en un molde ideológico, sino que la ideología también es deformada para definir el concepto al que aspira a definir, ya que se recurren a anteriores definiciones, símbolos, signos, etc. Y es en ese momento en el que se crea una relación recíproca entre ideología y concepto teorizado. Y ahí donde ya la literatura tiene un poco del ismo de turno y este tiene un poco de la literatura. La cuestión no es buscar una definición única y sólida, eh, sino buscar las conexiones que hay entre ideología y objeto de teoría, para de esa forma ser consciente de una formulación metodológica específica, para tener un resultado que condicionará los factores anteriormente mencionados en futuras interpretaciones. Es por eso que, desde mi punto de vista, se debería recurrir a tres tipos de definiciones en las teorías ideológicas literarias. La primera sería la definición desde la ideología utilizando una metodología primordial. La segunda, definición como parte de ideología. La tercera, una definición como resultado de la ideología. Ahora lo voy a explicar qué significa esto. Debe cumplirse en este específico orden, ya que la primera definición se basará meramente en una interpretación formulada desde un método de estudio ya existente, en el que el objeto de la teoría será buscado dentro de los parámetros metodológicos seleccionados, como por ejemplo buscar factores idealistas en la literatura, objeto, a través de una metodología materialista. Si bien esto puede sonar contradictorio, ya que el idealismo y materialismo parecen una antítesis, la primera es una ideología que formulará su metodología en base a la metodología ya existente del materialismo. Es por eso que vuelvo a repetir que toda relación que es pensada entre objeto de estudio e ideología automáticamente genera una influencia recíproca sobre estos. Es decir, si pienso en la literatura, que la literatura, es decir, el objeto, puede tener factores idealistas e inicio una teoría, ya el idealismo forma parte de la literatura en el momento que se formula esa teoría, porque la propia teoría es la literatura. Por lo tanto, esa misma teoría no solo puede descubrir conocimientos nuevos, sino que también se va a descubrir a sí misma investigándose. Si bien hasta ahora mi investigación no llegó lo suficientemente lejos como para saber si esto puede aplicar a otros objetos que no sean solo la literatura, al menos para esta crítica que gira en torno a la literatura es suficiente. Muchos podrán argumentar que el hecho de que algo forme parte no significa que influya, mucho menos si la teoría termina siendo errónea. Sin embargo, esto es imposible que suceda, ya que si la teoría en un principio quería buscar influencias idealistas en la literatura, ya con el simple hecho de autodescubrirse a sí misma en la investigación teórica, ya valida la influencia.
Esto es importante, ya que si la literatura y las metodologías son tan influenciables, entonces la estricta metodología que busca imponer absolutamente el materialismo es en parte errónea. Bueno, siguiendo con la segunda forma de definir un concepto, se debe proseguir desde los resultados expuestos por la anterior definición y a partir de ellos explicar el mismo concepto como parte de la ideología. Por ejemplo, si en la anterior definición se descubrió que el objeto, vamos a suponer la literatura, tiene matices idealistas, entonces se va a tomar esos matices y se va a profundizar desde ahí, formulando una nueva metodología de diferentes parámetros a la anterior e ignorando el resto de matices que se hayan descubierto, ya que no nos debe interesar dar una única y sólida definición, eso es imposible. Lo que nos debe interesar es profundizar en el objeto de estudio y ver qué tanto se relaciona con nuestra ideología y viceversa. La tercera y última forma de definir un concepto, el concepto teorizado, es a partir de los factores ideológicos investigados y adquiridos anteriormente y desde ellos sintetizar un resultado. Eh, Nuevamente siguiendo parámetros metodológicos en el que se aprecie el producto conceptual último ocurrido de todo este proceso de interpretación metodológica. Este resultado podría ser, por ejemplo, la literatura idealista, producto de la literatura en bruto y la ideología mencionada. Después, el autor eh, continúa con lo que para él es el significado, ¿no? de, de la interpretación a la hora de hablar de literatura. Dice, la ontología de la literatura, es decir, su esencia, está constituida por el núcleo, el cuerpo y el curso de los materiales literarios. El método de interpretación literaria, es decir, la teoría de la literatura, será concebida desde el materialismo filosófico como aquella disciplina científica que tiene como objeto de conocimiento no la literatura, sino los materiales de la literatura. Bueno, acá empieza la anotación que hice. Hasta el momento vimos a la literatura en general como un objeto unificado de estudio de las metodologías. Sin embargo, como expresa el autor, estas metodologías no buscan en sí una simple definición del concepto de lo que es la literatura, sino que su objetivo es desglosar al concepto y centrarse en los materiales que la conforman. El error que noto en este párrafo y que el autor arrastra durante el resto de su obra es que busca empapar con el materialismo filosófico cada instancia del método interpretativo de las teorías. Como mencioné anteriormente, hay metodologías primigenias a la hora de desarrollar una teoría. Una de ellas muy importante es el materialismo, al menos yo catalogo al materialismo como una metodología primigenia, y que su método científico esclarece un panorama de interpretación con el cual iniciar un trabajo teórico. Sin embargo, el problema radica en que al momento de pasar a las anteriormente mencionadas tres definiciones que van poco a poco dándole forma al concepto en base a una ideología y viceversa, los materialistas buscan seguir imponiendo su método científico, ignorando la naturaleza de la interpretación que debe formular sus propios criterios y metodología una vez que avanza fase tras fase. Esto provoca, por lo tanto, que al momento de analizar una interpretación se ignore de esta manera absoluta los diversos paradigmas que conforman el concepto, y que la teoría no termine por centrarse en ninguna ideología y por lo tanto en ninguna visión más allá del materialismo, ya que si bien esta forma de llegar a la interpretación teórica da resultado, estos al no reconocer diferentes perspectivas terminan por quedarse cortos, como toda definición ideológica, con la diferencia que el materialismo no reconoce que pueda haber conexiones e influencias entre diversas definiciones, teorías o realidades de un mismo concepto. Este problema, por lo tanto, se arrastra al momento de querer estudiar los materiales del concepto, ya que el materialismo, en este caso, al seguir su propio camino, por así decirlo, investiga los conceptos de adentro hacia afuera, desde los materiales hasta el concepto total. Esto, por lo tanto, no da buenos resultados, ya que intenta construir una estructura con materiales que desconoce su función.
puesto que ni siquiera tiene un plano de cómo debería ser el concepto como tal. Entonces, bueno, ahí es donde el materialismo, ahí es donde surge la libre interpretación del materialismo, por así decirlo, ya que en base a los criterios y procesos establecidos por la metodología, quienes interpretan solo recurrirán a diversos teoremas que se les pueden ocurrir para que todos terminen dando el mismo resultado, una definición incompleta que no reconoce sus carencias. Bueno, esto sería mi crítica, es muy corta porque traté como muy pocos párrafos de lo que vendría siendo una obra de 3 tomos de más de 3000 páginas, pero bueno, estos párrafos fueron seleccionados eh, del primer capítulo porque son bien concisos con la idea en la que el autor fundamenta el resto de su obra. Entonces me parece que si hay que empezar a hacer una crítica en el buen sentido, eh, hay que empezar por acá. Esto yo contemplo que es importante fijarse sobre todo en estas obras de autores como Jesús González Maestro, porque si no tenemos las bases de lo que es una metodología, de cómo se interpreta, de cómo se genera una teoría, toda ideología, ya sea política, literaria, lo que sea, eh, termina por no tener fundamentos, termina por caerse por su propio peso, porque no tiene bases sólidas, no comprende cuáles son sus límites, cuáles son sus carencias. Entonces, con esto, con esta crítica, busco que el materialismo que propone el autor no se imponga como único, como única vía a la hora de interpretar. Eh, que reconozca, que se reconozca que hay, que hay diferentes caminos y que si bien algunos obvian, saltean determinados factores a la hora de definir sus conceptos, e incluso se contradicen con otros, eso no significa que no se pueda crear una relación y una influencia entre ambos. Esto, bueno, en otro video lo podría desarrollar más, pero bueno, me gustaría que dejen sus opiniones, que critiquen también, hagan sus observaciones, que analicen el video y indiquen dónde hay puntos flojos, dónde se podría mejorar, en base a eso poder seguir trabajando. Bueno, eso sería todo. Me despido hasta el próximo video.